Cuando Marco Aurelio hablaba de estar cansado de la vida, no lo hacía con frialdad ni con distancia. Lo hacía como alguien que conocía bien el peso que la rutina, las responsabilidades y hasta los pequeños contratiempos pueden traer. Decía que la vida, en muchos momentos, nos coloca frente a cargas que parecen insoportables, pero todo depende de la manera en que decidimos mirarlas. Imagina una mañana común, te despiertas, miras el reloj y ya sientes el peso del día, las tareas acumuladas, el trabajo que nunca termina, la lista de compromisos. Parece que el cuerpo pide más sueño, que la mente implora por silencio y que el corazón siente que no puede soportar tanto movimiento. Es en ese punto donde la filosofía estoica de Marco Aurelio se vuelve práctica y viva. Él recordaría que no es la cantidad de actividades ni la dureza de la vida lo que nos derrota, sino la forma en que reaccionamos ante ellas. Un ejemplo sencillo. Piensa en una fila de banco que parece interminable. Una persona puede atravesar esa situación irritada, mirando el reloj a cada minuto, sintiendo que el tiempo se escapa y que la paciencia desaparece. Otra, en cambio, puede usar ese mismo momento para observar a las personas, reflexionar sobre algo o incluso entrenar la calma y la respiración. El hecho no cambia, pero la actitud lo transforma todo. Marco Aurelio decía que no debemos perdernos quejándonos de lo que no está bajo nuestro control, y eso vale tanto para grandes tragedias como para pequeños inconvenientes. Recordaría que el cuerpo se cansa, pero la mente puede ser educada para afrontar el cansancio. Piensa en una madre que después de todo un día cuidando a los hijos, limpiando la casa, preparando la comida, llega a la noche exhausta. Podría sentirse derrotada, pero también puede recordar que cada acto, incluso el más repetitivo, puede verse como parte de algo mayor. Cuidar el hogar, ofrecer amor en gestos simples, dar ejemplo de dedicación. Lo mismo ocurre con alguien que trabaja largas horas en una oficina, con pilas de informes y reuniones sin fin. Marco Aurelio diría que en lugar de dejarse aplastar, esa persona puede ver ahí una oportunidad de disciplina, de aprender a dar lo mejor en el poco tiempo que tiene, de practicar la paciencia y de no esperar que el mundo sea ligero para entonces encontrar la paz. La paz nace dentro. Si estás cansado de la vida, quizás sea porque esperas que siempre sea dulce y tranquila, y Marco Aurelio recordaría que no es así. La vida trae espinas, pero esas espinas también forman el carácter. Diría que es inútil luchar contra la naturaleza de las cosas. El sol sale, la noche llega, las pérdidas suceden, los días difíciles aparecen. Lo que realmente importa es cómo eliges atravesar esos días. Compararía la vida con un actor en el teatro. No siempre elegimos el papel, pero sí podemos decidir interpretarlo con dignidad. Entonces, cuando sientas el peso de la rutina, como en un tráfico detenido en pleno lunes, en lugar de dejarte llevar por la ira, puedes usar ese momento para entrenar la paciencia, escuchar algo que te inspire o simplemente aceptar que el mundo no se mueve al ritmo que queremos. Marco Aurelio también hablaría de no desperdiciar energía en lo que no depende de nosotros. Una máquina que se rompe, un compañero de trabajo malhumorado, un cambio inesperado de planes. Todo eso puede cansar, pero nada de eso debería consumir tu esencia. Recordaría que cada suspiro, cada paso, puede hacerse con serenidad, incluso cuando el cuerpo pide descanso. Y sobre todo, recordaría que la vida no necesita ser perfecta para tener valor. Estar cansado no significa fracasar, significa simplemente ser humano. Y ser humano es tener la oportunidad de cada mañana elegir cómo enfrentar lo que venga. Así que, si estás cansado de la vida, recuerda este consejo. Mira lo que tienes delante, acepta lo que no puedes cambiar, transforma lo que está a tu alcance y principalmente cuida la manera en que tu mente interpreta cada situación.
porque es en ese punto, invisible a los ojos, donde habita la verdadera fuerza. Cuando Marco Aurelio hablaba sobre el cansancio de la vida, no trataba ese sentimiento como algo vergonzoso ni como un signo de debilidad, sino como una condición natural del ser humano frente a las constantes exigencias del mundo. La diferencia, según él, está en la manera en que elegimos reaccionar. Imagina a un trabajador que día tras día toma el mismo autobús abarrotado, enfrenta el tráfico, llega a la oficina y encuentra montones de tareas que parecen no tener fin. El cuerpo pide descanso, la mente se siente aplastada y, en ciertos momentos, se pregunta cuál es el sentido de todo eso. Marco Aurelio recordaría que el sentido no está en las circunstancias externas, sino en la actitud interior. El trabajo puede ser el mismo, la rutina puede ser pesada, pero la forma de encararla lo transforma todo. En lugar de ver solo una repetición sin propósito, sugeriría observar cada tarea como un entrenamiento de disciplina, como un modo de forjar paciencia y fortalecer la mente. De la misma forma, piensa en una madre que se levanta de madrugada para preparar el desayuno de la familia, organizar la ropa, asegurarse de que los hijos estén listos para la escuela. A lo largo del día, entre tareas domésticas y preocupaciones, siente que el peso es casi insoportable. Sin embargo, si recuerda las palabras del filósofo, puede encontrar dignidad incluso en el gesto más simple, porque cada acto, aunque parezca pequeño, encierra un valor inmenso. Es amor manifestado en acciones. Marco Aurelio no diría que se niegue el cansancio, sino que se acepte como parte del camino y se aprenda a caminar con él. Es como andar con una mochila pesada. Puedes quejarte a cada paso o concentrarte en mantener el ritmo y descubrir que tu resistencia crece precisamente por cargar ese peso. Un ejemplo cotidiano muy común es el tráfico. ¿Cuántas veces las personas se irritan con los autos detenidos, con el claxon que no cesa, con la sensación de tiempo perdido? Marco Aurelio nos enseñaría a mirar esa misma situación como una oportunidad para entrenar la calma. El tráfico, al fin y al cabo, está fuera de nuestro control. Quejarse, alterarse o enfadarse no hará que los autos avancen más rápido. Entonces, ¿por qué gastar energía castigándonos con algo que no depende de nosotros? Alguien puede usar ese tiempo para escuchar buena música, un audiolibro, reflexionar sobre la vida o simplemente observar con atención el paisaje alrededor. El hecho no cambia, pero la experiencia interior puede ser completamente distinta. También nos recordaría que muchas veces el cansancio no proviene solo de lo que hacemos, sino de lo que pensamos mientras lo hacemos. Una persona que trabaja de pie todo el día puede estar físicamente agotada, pero si mantiene la mente enfocada en el propósito, en el motivo por el cual hace lo que hace, sostener a la familia, alcanzar una meta importante, cumplir un compromiso consigo misma, la carga se vuelve más ligera. En cambio, alguien que no realiza grandes esfuerzos físicos, pero alimenta pensamientos de queja, insatisfacción y pesimismo, puede terminar mucho más desgastado. Marco Aurelio enseñaría que el verdadero peso de la vida no es externo, sino interno. No es la tarea en sí, sino la narrativa que construimos en la mente sobre ella. Otro ejemplo está en las relaciones. ¿Cuántas veces nos sentimos agotados, no por las actividades del día, sino por las personas con las que convivimos? Un compañero de trabajo malhumorado, un familiar que critica constantemente, un amigo que siempre parece traer problemas. Con su visión estoica, Marco Aurelio nos invitaría a aceptar que no podemos moldear a los demás según nuestra voluntad. Las personas son como son.
Nos corresponde a nosotros decidir si reaccionamos con irritación y dejamos que nos desgasten, o si mantenemos la serenidad recordando que cada ser humano lucha con batallas que desconocemos. Él decía que quejarse del comportamiento ajeno es como quejarse de que una higuera dé higos. Es inútil esperar otra cosa. Si alguien es áspero, que sirva como ejercicio de paciencia. Si alguien es injusto, que eso nos impulse a cultivar aún más la justicia en nuestras propias acciones. En la salud, su consejo también se aplica. Imagina a alguien que enfrenta dolores constantes, una enfermedad crónica o limitaciones físicas. El cuerpo, naturalmente, se cansa y la mente puede fácilmente ser arrastrada por el desánimo. Pero Marco Aurelio recordaría que incluso en el dolor existe espacio para elegir la actitud. No se trata de negar la realidad, sino de encontrar dentro de ella una chispa de dignidad. Hay personas que, aún debilitadas, logran irradiar serenidad, inspirar a otros y mostrar que el espíritu puede permanecer libre incluso cuando el cuerpo sufre. La vida no se define por las condiciones externas, sino por la forma en que el alma se posiciona frente a ellas. Otro punto importante es el envejecimiento. Muchos se cansan de la vida al notar que ya no tienen la misma fuerza, la misma agilidad, la misma apariencia de antes. El espejo refleja arrugas, el cuerpo no responde como solía, y eso puede generar un cansancio profundo, una sensación de pérdida. Marco Aurelio, que reflexionó mucho sobre el paso del tiempo, diría que envejecer es simplemente parte del orden natural del universo. Luchar contra eso es inútil. Lo que podemos hacer es aceptarlo con serenidad y reconocer la belleza que existe en cada etapa de la vida. Así como un árbol no se avergüenza de perder sus hojas en otoño, tampoco debemos avergonzarnos de las marcas del tiempo. El cansancio de la vida, en ese sentido, surge más de resistirse a la naturaleza que de la vida misma. Y está también el cansancio emocional, ese que aparece cuando sentimos que los días se repiten sin novedad, que todo parece carecer de sentido. Es como vivir en automático, despertar, trabajar, dormir, repetir. En ese punto, Marco Aurelio recordaría que la vida adquiere sentido no por la variedad externa, sino por la profundidad con la que vivimos cada instante. Incluso el simple acto de beber un vaso de agua puede volverse significativo si se hace con plena atención y gratitud. No es el mundo el que debe transformarse para que la vida tenga sentido, es nuestra conciencia la que debe abrirse. Diría que cada día es una oportunidad para practicar la virtud, para ser justo, honesto, bondadoso, sin importar cómo se presenten las circunstancias externas. Y cuando la carga sea realmente pesada, sugeriría una práctica simple: dividir el fardo en partes más pequeñas. Si la vida parece insoportable en su conjunto, mira solo el siguiente paso. En lugar de pensar que aún quedan meses de trabajo duro, concéntrate en terminar la tarea del día. En lugar de ahogarte en preocupaciones sobre el futuro, céntrate en atravesar la próxima hora con serenidad. Esa es una forma práctica de aliviar el cansancio. No cargar todo el peso de una vez, sino solo lo que cabe en las manos en el momento presente. Así, el consejo de Marco Aurelio para quien se siente cansado de la vida no es negar el sentimiento, sino transformarlo en una oportunidad. El cansancio demuestra que somos humanos, que estamos vivos, que seguimos en movimiento. No necesita ser un enemigo, puede convertirse en un maestro. Nos enseña nuestros límites, nos invita a buscar equilibrio, nos muestra lo que realmente importa. Si sientes que la vida pesa, quizás sea el momento de mirar hacia adentro y ajustar la manera en que tu mente interpreta cada situación. La vida está hecha de instantes y cada instante puede vivirse con dignidad, incluso cuando el cuerpo pide descanso. Hoy en día,
Una de las principales fuentes de cansancio no es solo física, sino mental. Imagina a alguien que, apenas despierta, toma el teléfono y se encuentra con decenas de notificaciones, mensajes, correos y noticias. Antes incluso de poner los pies en el suelo, su mente ya está saturada. Marco Aurelio diría que ese hábito es como empezar el día cargando peso extra sobre los hombros. Su consejo sería sencillo: cuida de tu mente antes de permitir que el mundo invada tus pensamientos. Si el inicio del día está dominado por el exceso de información, ¿cómo esperar que las horas siguientes transcurran con serenidad? Recordaría que tenemos el poder de elegir lo que dejamos entrar en nuestra mente. Así como no ponemos comida en mal estado en nuestro plato, tampoco deberíamos dejar que cualquier contenido ocupe espacio en nuestro interior sin discernimiento. En las redes sociales, el agotamiento suele provenir de la comparación. Abres una plataforma y ves la vida aparentemente perfecta de los demás. Viajes, logros, relaciones, cuerpos impecables. Poco a poco, sin darte cuenta, surge un sentimiento de insuficiencia, como si tu vida fuera demasiado pequeña. Marco Aurelio, que afirmaba que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, advertiría: lo que ves en los otros no es la realidad completa, es solo un recorte. Es inútil gastar energía comparándote con lo que no muestra el todo. Aconsejaría usar ese tiempo y esa atención para cultivar tus propias virtudes, para ser justo, tranquilo e íntegro, en lugar de quedar atrapado por el reflejo distorsionado de otras vidas. Así como no tiene sentido envidiar a un árbol porque da frutos distintos a los tuyos, tampoco lo tiene medir tu existencia con la vara de los demás. Otro punto muy actual es la presión financiera. Muchas personas se sienten cansadas no por el trabajo en sí, sino por la constante preocupación con las cuentas, las deudas y la sensación de que nunca es suficiente. Marco Aurelio, que vivió rodeado de riquezas, pero consciente de la fragilidad de la vida, recordaría que la tranquilidad no está en poseer más, sino en aprender a vivir con equilibrio. No defendería la miseria, pero sí señalaría que la verdadera libertad está en necesitar menos para ser feliz. Piensa en alguien que pasa años persiguiendo un estándar de consumo, comprando cosas para impresionar y al final sigue vacío y cansado. La lección estoica sería clara: céntrate en lo esencial. Una comida sencilla en compañía de personas queridas puede dar más paz que una fiesta lujosa rodeada de desconocidos. En la búsqueda de estatus también se percibe desgaste. ¿Cuántas personas dedican su vida a demostrar valor ante los demás? La promoción en el trabajo, el auto más caro, el título más prestigioso, el reconocimiento público. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso de su época, se repetía a diario que la fama y el poder son pasajeros. Reflexionaba sobre cómo en pocas décadas hasta los nombres más recordados caerían en el olvido. Su visión enseña a no desperdiciar la vida corriendo tras la aprobación ajena, porque esa carrera nunca tiene meta final. En lugar de eso, diría: concéntrate en ser bueno, en actuar con justicia, en vivir de acuerdo con tus valores. El reconocimiento verdadero es silencioso, es el que sentimos dentro cuando sabemos que actuamos con rectitud. Otro ejemplo actual está en el exceso de estímulos. Vivimos en una época en la que es posible ver una película mientras revisas el celular, respondes mensajes y piensas en lo que harás mañana. La mente nunca descansa, nunca se entrega de lleno al presente. Ese exceso de dispersión produce una fatiga constante, la sensación de estar siempre ocupado y a la vez nunca satisfecho. Marco Aurelio enseñaría que la verdadera serenidad está en enfocarse en el ahora,
en dar plena atención a lo que se hace. Si comes, hazlo con calma, siente el sabor, agradece el alimento. Si conversas, escucha de verdad, mira a los ojos, permanece presente. Esta práctica simple de atención no solo reduce el cansancio, sino que devuelve el sentido que tantas veces sentimos perdido. Piensa también en el entorno laboral moderno, lleno de metas, plazos y exigencias. Es común sentir que siempre estamos corriendo, pero sin llegar a ningún lugar. Marco Aurelio diría que no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que importa. Si cada acción se realiza con conciencia, incluso la más pequeña, tiene valor. Aconsejaría mirar la pila de tareas no como un peso que aplasta, sino como escalones. Cada paso, por mínimo que parezca, forma parte de un camino mayor. Con esa perspectiva, en vez de sentirse derrotado, uno percibe que está avanzando. En los vínculos digitales también se percibe cansancio. Conversaciones superficiales, mensajes instantáneos, expectativa de respuestas inmediatas. Es como si estuviéramos siempre disponibles, siempre conectados, pero cada vez más distantes. Marco Aurelio, que valoraba el silencio y la introspección, recordaría que no es necesario estar en todos los lugares al mismo tiempo. Aconsejaría cultivar relaciones verdaderas y profundas, en lugar de gastar energía en decenas de conexiones superficiales. Mejor pocos lazos sólidos que una red extensa y frágil. Otro ejemplo muy presente es la ansiedad frente al futuro. Noticias de crisis, cambios en el mercado, incertidumbres constantes. Muchas personas pierden el sueño pensando en lo que puede ocurrir dentro de meses o años. Marco Aurelio sería claro: nadie posee el mañana, solo tenemos el presente. Cargar con el peso de un futuro incierto solo incrementa el cansancio. Su consejo sería: cuida el hoy, haz lo que está en tu alcance y permite que el mañana llegue cuando deba llegar. Esa actitud no elimina las dificultades, pero libera a la mente de lo que no puede controlar. Finalmente, hablaría también del consumo excesivo de entretenimiento. Muchas veces buscamos series, videos, juegos o distracciones para escapar del cansancio, pero terminamos aún más agotados. Es como beber agua salada. Cuanto más se bebe, más sed se siente. Marco Aurelio diría que el verdadero descanso no está en la saturación de estímulos, sino en la quietud interior. Esto no significa renunciar a los placeres de la vida, sino usarlos con equilibrio, sin dejar que dominen nuestra mente. De este modo, los consejos de Marco Aurelio siguen siendo actuales. En un mundo que nunca se detiene, nos recordaría la importancia de detenernos por dentro, de cultivar serenidad, de elegir conscientemente cómo reaccionamos. Porque, al final, no es el mundo lo que nos agota, sino la manera en que decidimos enfrentarlo. Pocas cosas cansan tanto como la pérdida de alguien a quien amamos. La muerte, para Marco Aurelio, era una certeza de la naturaleza, tan inevitable como la noche que sigue al día. Decía que todo lo que nace ya camina hacia su final, y que sufrir por eso no altera el curso natural. Imagina a alguien que pierde a su padre, a su madre o a un amigo cercano. El corazón se oprime, los días parecen sin color, y la mente pregunta ¿por qué la vida puede ser tan dura? El consejo de Marco Aurelio sería directo. No es el hecho en sí lo que nos destruye, sino la manera en que reaccionamos. No podemos evitar el dolor de la ausencia, pero sí elegir darle un sentido. Recordaría que el tiempo compartido con esa persona fue un regalo, que cada recuerdo es una joya y que en lugar de lamentar el final, podemos agradecer la oportunidad de haber vivido a su lado. La pérdida agota, pero también enseña. Enseña que nada nos pertenece realmente, que todo nos es prestado por un tiempo y que justamente por eso cada instante merece ser vivido con atención.
En las frustraciones amorosas, el peso también es grande. ¿Quién no se ha cansado de intentar y sentir que no es correspondido? ¿Quién no se ha visto atrapado en una relación que hiere más de lo que reconforta? Marco Aurelio, con su mirada estoica, diría que no sirve esperar que el otro cambie para aliviar nuestro dolor. El control sobre los sentimientos y decisiones ajenas no está en nuestras manos. Lo que sí lo está es nuestra elección de no dejar que la indiferencia o el rechazo definan nuestro valor. Recordaría que la dignidad está en amar sin perderse a uno mismo. Si alguien no corresponde, no significa que carecemos de valor, significa únicamente que ese lazo no estaba destinado a consolidarse. En lugar de gastar energía intentando controlar lo incontrolable, aconsejaría mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo volverme más fuerte, más sereno, más completo? Así, incluso el dolor de un corazón roto puede transformarse en sabiduría. Y cuando se trata de sueños postergados, el cansancio parece aún mayor. Muchos pasan años esperando que algo suceda. La carrera deseada, el viaje soñado, el reconocimiento merecido. Y cuando el tiempo pasa y nada de eso llega, nace un vacío profundo. Marco Aurelio, que conocía el peso de las expectativas humanas, diría que la vida no debe medirse por lo que todavía no alcanzamos, sino por lo que hacemos con lo que ya tenemos. Recordaría que cada pequeño avance es ya un paso en el camino, que incluso los obstáculos son oportunidades de crecimiento. Si el sueño aún no llega, tal vez el desafío esté en aprender paciencia, en fortalecer la disciplina, en valorar las pequeñas conquistas del presente. Para él no existe tiempo perdido, porque cada experiencia, incluso la que parece retraso, forma parte del aprendizaje. Muchos también se cansan porque sienten que la vida ha perdido sentido. Despertar, trabajar, dormir, repetir. Todo parece un ciclo vacío. Marco Aurelio enfrentó algo parecido. Guerras interminables, responsabilidades políticas, conflictos internos. Aún así, en sus escritos afirmaba que el sentido no viene de fuera, sino de dentro. No es el mundo el que necesita transformarse para que encontremos propósito, es nuestra mirada. Incluso el gesto más simple puede tener valor si se hace con conciencia. Lavar los platos puede parecer banal, pero puede entenderse como cuidado, orden, disciplina. Caminar hacia el trabajo puede parecer otra obligación tediosa, o puede verse como una oportunidad de observar el cielo, de escuchar los sonidos de la ciudad, de estar presente. Nos invitaría a dejar de esperar grandes acontecimientos para valorar la vida y a empezar a descubrir la belleza en los detalles. Otro ejemplo es el de quien enfrenta la soledad. Muchas veces el cansancio proviene de la sensación de no tener con quién compartir la vida. Marco Aurelio, que pasó largos periodos aislado en campañas militares, sabía bien lo que significaba convivir consigo mismo. Diría que la soledad no tiene por qué ser enemiga, sino un espacio de construcción interior. Es en el silencio, cuando no hay distracciones, que podemos escuchar con más claridad nuestra propia voz. Aconsejaría transformar la soledad en oportunidad, leer, reflexionar, escribir, meditar, cultivarse. Porque, al fin y al cabo, incluso rodeados de gente, siempre estamos frente a nosotros mismos. Aprender a estar en paz con uno mismo es una de las mayores fuerzas contra el cansancio de la vida. Y cuando la vida nos golpea con lo inesperado, un despido, un diagnóstico difícil, una traición, Marco Aurelio diría que, por más duro que sea, todavía existe espacio para mantener la mente firme. Recordaría que el universo está hecho de cambios y que resistirse a ellos solo produce mayor sufrimiento. Los acontecimientos externos no tienen el poder de destruirnos si no se lo damos.
aconsejaría concentrarse en lo que aún podemos hacer, en el próximo paso, por pequeño que sea. La vida puede arrebatarnos mucho, pero nunca puede arrebatarnos la decisión de cómo reaccionar. En todos estos ejemplos, pérdidas, frustraciones, sueños postergados, soledad, golpes inesperados, la enseñanza es la misma. El cansancio es inevitable, pero no tiene por qué ser un final. Puede ser una llamada a mirar hacia adentro, a practicar la serenidad, a valorar el presente, a recordar que nada dura para siempre, ni siquiera el dolor. Marco Aurelio veía la vida como un río. El agua nunca es la misma, siempre está en movimiento. Resistirse al flujo solo nos agota. Fluir con él, aceptar los cambios y encontrar fuerza en medio de ellos es lo que trae ligereza incluso en los momentos más pesados. La vida, según Marco Aurelio, no debe entenderse como algo que nos pertenece de manera absoluta, sino como un préstamo del universo. Veía cada instante como una oportunidad de vivir en armonía con la naturaleza y con la razón, recordando siempre que todo es transitorio, desde los acontecimientos hasta las personas que se cruzan en nuestro camino. Nada permanece fijo, todo se transforma, y aceptar ese flujo es la clave de la serenidad. En la filosofía estoica que practicaba, lo que realmente importa no es la extensión de los días, sino la calidad con que decidimos vivirlos. No se trata de buscar reconocimiento externo, riqueza o fama, porque esos elementos son frágiles y se desvanecen con el tiempo. La verdadera medida de la vida está en la manera en que conducimos nuestros pensamientos y acciones. Si somos justos, íntegros y conscientes, entonces estamos en sintonía con lo que es más elevado. Otro punto central en la visión de Marco Aurelio es la distinción entre lo que está en nuestras manos y lo que no lo está. Enseñaba que resulta inútil gastar energía intentando controlar lo que depende del azar o de las decisiones de los demás. La sabiduría consiste en dirigir la atención hacia lo que realmente depende de nosotros. Nuestros juicios, nuestras actitudes, nuestra forma de reaccionar. Esa claridad libera, porque evita que luchemos contra fuerzas imposibles de vencer y al mismo tiempo fortalece lo que tenemos de más esencial. El tiempo, para él, era un tema recurrente. Se recordaba constantemente que el presente es la única realidad concreta. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado, y es en el ahora donde podemos actuar con rectitud. Esta conciencia impide que desperdiciemos la vida en expectativas o arrepentimientos, porque lo único que poseemos de verdad es el instante presente. Vivir plenamente cada momento, con atención y conciencia, era para él una forma de honrar la propia existencia. Marco Aurelio también reflexionaba sobre la muerte, no como un enemigo, sino como una parte natural del orden universal. Así como la mañana da paso a la noche, la vida da paso a su final. Para él, comprender esto no era motivo de temor, sino de libertad. Al aceptar la finitud, la persona deja de postergar su esencia y aprende a actuar con virtud en el presente, sin esperar circunstancias ideales que tal vez nunca lleguen. Otro de sus grandes enseñanzas era la práctica de la virtud como eje de la existencia. Virtud, para él, significaba vivir de acuerdo con la razón, con la justicia y con la conciencia de formar parte de algo mayor. Obrar con bondad, cultivar la disciplina, mantener la mente serena incluso frente a los cambios, todo eso era más valioso que cualquier logro material. Al final, son los principios los que moldean el carácter y dan sentido a la vida. Esa visión lo llevaba a una conclusión simple y profunda. La verdadera fuerza no está en el mundo exterior, sino en el dominio de uno mismo. Quien comprende esto no se deja sacudir por los altibajos de la existencia, sino que permanece firme como una roca
ante las olas. Para Marco Aurelio, vivir bien era vivir con claridad, aceptando el orden del universo y cultivando una mente capaz de hallar paz en cualquier circunstancia. La vida, como nos enseñaría Marco Aurelio, no es un camino que deba conquistarse, sino un campo de aprendizaje constante. Cada instante, por más sencillo que parezca, es una invitación a vivir con claridad, a cultivar la virtud y a reconocer que estamos de paso en un universo en movimiento. No necesitamos temer la impermanencia, porque es justamente ella la que otorga valor a todo lo que existe. El sentido no está en acumular logros externos, sino en mantener la mente serena, el corazón íntegro y la conciencia despierta. Cuando comprendemos esto, descubrimos que no hay momento perdido. Cada paso puede ser sagrado, cada respiración puede ser plena, cada acción puede ser digna. Si esta reflexión te ha llegado, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esa manera podrás seguir acompañando contenidos que fortalecen la mente, nutren el alma y ayudan a mirar la vida con más profundidad y serenidad. Y recuerda, cada vez que compartes estos mensajes, estás difundiendo luz y sabiduría en un mundo que tanto necesita equilibrio.